que sigue creando pues mucho debate, y es el tema que tiene que ver con la frontera, la vecina República de Haití, y en los últimos días pues ha dado un giro lo que es las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Todo esto pues a raíz de una declaración o de un aviso que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería Dominicana, con relación pues a los estudiantes haitianos que cursan algún tipo de maestría, posgrado o licenciatura en la República Dominicana, y todos sabemos que hay una gran matrícula de estudiantes dominicanos pues que cursan estudios superiores en la mayoría de las universidades, no solo en la Universidad Estatal, en la UAS, sino también en las universidades privadas. Y pues esto ha tomado un giro diferente, ya que sectores de la sociedad dominicana pues han tenido opiniones encontradas. Algunos pues dicen que esta medida del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, a través de la Cancillería, porque el presidente es quien maneja las relaciones diplomáticas, las relaciones exteriores de cualquier país del mundo, lo hace el primer jefe de Estado, el jefe de la nación. Y pues esta medida yo la veo como simplemente como una estrategia diplomática. Yo sé que los que viven la vida diplomática, tanto los diplomáticos haitianos como dominicanos, lo ven desde ese punto de vista, pero esto pues lastima algunos intereses, tanto extranjeros como nacionales, y muchos, en este caso escuché a la senadora Farideh Raful referirse a que esto es algo que no debió hacerse, ya que, y el mismo economista Guillermo Caran, que en el día de ayer pues hizo un escrito, hizo una publicación donde él dice que todos estos estudiantes que están en la República Dominicana cursando estudios superiores, todos pagan su matrícula, su hospedaje, todo lo que tiene que ver con el costo de estos estudios universitarios, y que no son una carga para el Estado dominicano. Y yo sé que sí, que ellos no son una carga, porque al final son recursos humanos, personas profesionales que van a ir a su país a rendir pues una labor, y sobre todo pues esto ayuda a mejorar la situación económica, política y social que vive Haití, que hay que destacar de uno que desde la caída de la dictadura de los Duvalier, este país ha ido decreciendo en materia de lo que tiene que ver institucional, y sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad, tanto de los extranjeros como de los nacionales haitianos. Y yo creo que no hay que con esto satanizar al presidente. El presidente simplemente está siendo hecho de un deber, de una responsabilidad que lo faculta la Constitución de la República, de tomar esta medida, una decisión que pudiera ser un poco odiosa, pero parece que son parte de las estrategias diplomáticas que está pues ejecutando el país, la República Dominicana, para que haya un buen entendimiento entre la diplomacia dominicana y la diplomacia haitiana. Si tú recordarás, Junior, en días pasados, pues el canciller haitiano habló sobre un tema de la inseguridad que existe en la República Dominicana, todo esto a raíz de una declaración que dio el presidente de la República y algunos funcionarios del gobierno, diciendo que Haití es inseguro, es invivible, y todos lo sabemos. Yo creo que eso no es secreto para nadie, lo saben los haitianos, lo saben los franceses, lo saben los norteamericanos, y lo sabemos nosotros los dominicanos. Pero yo creo que también comparar que la criminalidad en Haití o el desorden en Haití se compara con el de aquí, creo que es una exageración. Todos los países tienen delincuencia, todos los países tienen criminalidad, todos los países tienen hechos de violencia, todo. Pero la situación de Haití es diferente, Junior y amigos televidentes. Es algo que está escapando de la mano de las autoridades, ya perdieron el control. Pero en República Dominicana todavía aquí tenemos el control de nuestros ciudadanos, llámese banda, llámese delincuentes, narcotráfico, todo esto está vigilado y tiene que existir porque existe en todos los países. Así es que yo creo que estas declaraciones del presidente, y lo volvió hoy a reiterar, que él como jefe de Estado va a hacer todo lo posible, va a hacer todo lo que esté a su alcance para resguardar la seguridad nacional y sobre todo proteger la República Dominicana. Pueden ser palabras un poco
verse como que pudiera haber algún conflicto bélico. No, señores. Entre República Dominicana y Haití no va a haber un conflicto bélico, no se vislumbra en los próximos 30, 40 años, no se vislumbra, porque hay relaciones diplomáticas y son para eso, para entenderse en el plano diplomático y llegar a cualquier tipo de acuerdo. Y todo esto no se ha incrementado más con el asunto de la frontera. Por la inestabilidad vemos cómo los haitianos se pasan a nuestro país en la frontera de Elías Piña, de Jabón, Montecristi y las demás fronteras que existen para abastecerse de combustible. Y hoy, pues, un senador, Iván Lorenzo, de Elías Piña, se quejó de la cantidad de vehículos que vienen, pues, a abastecerse y para vender el carburante en territorio haitiano, y habla de que lo venden hasta 500 pesos el galón de gasolina. Y yo creo que habría que tomar algún tipo de medida y que República Dominicana se pueda beneficiar de esta crisis que tiene Haití, por lo menos en materia de combustible, y que oficialmente puedan mandar los camiones, los tanqueros, hasta la frontera, y que de ahí pues los haitianos se encarguen de transportar el combustible y llevar el vehículo, porque yo creo que debemos ser solidarios con Haití y no ante esta situación pues agravar más la crisis, porque de cerrar la frontera definitivamente lo que estamos es agravando más la crisis, se le estamos poniendo más difícil. Hay una máxima popular que dice que la fiebre no está en la sábana, ¿verdad? Me parece que la medida referente a los estudiantes haitianos es ver la fiebre como que está adherida a la sábana. Yo no veo cómo eso va a contribuir a que mejore la situación de seguridad en Haití, ni veo cómo eso va a contribuir con que aquí no entren ciudadanos haitianos delincuentes. No la veo. Yo no sé en materia de seguridad nacional, en materia de relaciones con Haití, quiénes son los asesores del gobierno que les recomiendan una medida como esa. Ya de hecho, sin que exista esta medida, aquí hay un conjunto de ciudadanos, no solo haitianos, aunque fundamentalmente haitianos. Se dice que aquí hay más de 27.000 haitianos estudiando en diferentes universidades. Sí, te lo creo. Dicen. Yo he tenido experiencia con algunos estudiantes haitianos, terminan su carrera, pero la dificultad que le da cambiar el estatus migratorio es una cosa de espanto. Y la necesitan porque sin eso no pueden hacer pasantía. Y sin hacer pasantía no pueden optar por el título de los que estudian medicina. Y hay que pedir favores a todo el que tú te encuentres por el camino para ver si migración, si Cancillería, o si el Ministerio de Relaciones Interior le da la voluntad a algún funcionario de autorizarte el cambio del estatus migratorio de esos profesionales que después de tener 4, 5, 6, 8, 10 años en el país, sobre todo por mucha burocracia, no pueden obtener su visa o su carnet de residencia provisional o definitiva para que puedan completarlo. Imagino que con esta situación va a ser peor. No renovar automáticamente los visados a los estudiantes. Yo quiero que alguien me explique en qué beneficia a República Dominicana y en qué beneficia a Haití. Que alguien me lo explique para entenderlo. A veces uno es muy ingenuo y la buena fe sorprende a uno. Pero hay cosas que no hay que ser científico, ni privar de ser más ingenuo de la cuenta para usted entenderla. Yo creo que eso no es la solución. Tú planteas algo interesantísimo. Con el Estado haitiano, bueno, el Estado dominicano pudiera ver si existe alguna posibilidad de que con la frágil o la poca institucionalidad que todavía existe en Haití, aunque nos digan que no, se pudiera
resolver desde República Dominicana una parte del combustible que requiere Haití. Porque Haití ahora lo que necesita es ayuda, no es que le limiten cosas. Si le cerramos la puerta definitivamente, va a ser mayor la presión. Lo estamos obligando a que tengan que hacerlo por lugares no adecuados. Que los asesores del gobierno no se le ocurrió decirle que a los empresarios haitianos que han corrido de la crisis y están invirtiendo aquí, que se vayan para allá a invertir. No, eso no. Hay mucha inversión haitiana, Junior, en el que país. Sí hay inversión haitiana. Y eso sí puede eso sí puede contribuir a resolver el problema. Mira, y estaciones de combustible. No. Aquí hay mucha inversión. Empresas, consorcios haitianos, dueños de estaciones de combustible de mucho peso en este país. Sí. Que vayan a vender combustible a Haití. Eso no se ocurre, no. A los estudiantes. Al eslabón más débil. Porque en efecto, los estudiantes están depurados porque se supone que para usted otorgar una visa de estudiante, usted hace un proceso de depuración, incluyendo las certificaciones de los antecedentes penales. Por lo tanto... Insisto, Junior, que es su estrategia diplomática. Yo no sé, pero a veces no queda bien. Las estrategias diplomáticas no queda bien. Es igual. Tú tienes derecho a hablar de mi casa. Tú. Y si yo hablo de tu casa, entonces yo estoy interfiriendo en tus asuntos. No debería hablar de tus problemas. Tengo que hablar de los míos. Entonces, para no darme derecho a mí a hablar de lo tuyo. Claro. Yo creo que son muy delicadas las situaciones, pero hay que ponerse a la altura de la circunstancia, actuar con la cabeza fría en estos momentos, no dejarse calentar las orejas de gente que quieren situaciones que este país ni la gran mayoría de los haitianos quiere. Que hay gente que tiene una alarma, no de ahora, de siempre, con la invasión haitiana, que tienen a mucha gente loca. Y Haití, esa gente, lo que menos están pensando esa gente en invadir. Es lo que están pensando en cómo solucionar un problema existencial para vivir. Y esos molotes de la frontera, claro que tienen que presentarse. Un Estado en que nadie quiere discutir cómo que Haití ha llegado hasta ahí. Porque aquí nada más nos hablan de lo que está pasando hoy, pero cómo Haití llegó a esa situación. ¿Quiénes son responsables? Porque todo el que quiera apostar a solucionar o a contribuir a la solución del problema haitiano, primero tiene que ser con los haitianos. Y segundo, si usted no identifica las causas que generaron esos problemas, evidentemente que lo otro va a conducir a que sectores solidarios dispongan de alguna cantidad de recursos para que se pierdan, como se han perdido, sin que haya responsabilidad, porque alguien ha llevado a Haití a esa situación. Alguien se ha estado beneficiando de ese caos, que más del 70% de la población haitiana no tiene trabajo. Fíjate, Junior, ahí en esa parte, cuando tú hablas de la situación de Haití y que al parecer a nadie le preocupa, y cuáles han sido los factores y quiénes han intervenido en la degradación en que Haití hoy pues parezca una nación invivible. Tú hablas de este tema, pero el presidente de la República ya lo ha hablado en varios escenarios, nacionales e internacionales, porque en realidad parece que nuestro vecino, la carga se la quieren dejar a la República Dominicana y las grandes potencias, pues al parecer no le está interesando el problema, sin saber, Junior, de que no solo en República Dominicana hay inmigrantes haitianos, lo hay en Estados Unidos, van a Europa, van a España, están buscando toda la forma vida y por haber para salir de su país e emigrar a otro lado. Para vivir. Para vivir, porque vivir es un asunto de sobrevivencia. Vivir es un derecho y la gente hace lo que tiene que hacer para vivir. Aunque esto le cueste arriesgar la vida. Y sobre todo el que no tiene vocación de hacer lo malo. Y el que no ha tenido la necesidad de, para sobrevivir, engancharse a unas de estas bandas creadas por el poder haitiano, porque eso hay que decirlo también, porque la única forma de que esas bandas estén operando es porque el poder
los poderes fácticos, estatales y económicos en Haití lo han permitido. Que se le pueda ir de la mano, eso es otra cosa, pero lo han permitido. Porque en los únicos estados en que este tipo de organización, al igual que el narcotráfico, se desarrollan y crecen tan ampliamente, es porque encuentran el soporte, el aval, la connivencia de los sectores de poder que les permiten crecer de tal manera que parecen un monstruo de 1000 cabezas. Sin embargo, cuando los estados se ponen la pila, se lo llevan. Bueno, el ejemplo es Colombia Junior. Se lo llevan. Fíjate cómo se tuvo que firmar un acuerdo de paz y cómo pues la guerrilla poco a poco ha desmontado. Pon el caso de los carteles en Colombia. Sí. Pablo Escobar era el hombre más temido en Así Colombia. mismo es. Hasta que el Estado dijo, no, ya. No, ya estamos, ya, por fin. Ya. Pero era el hombre más temido porque una parte importante del Estado estaba trabajando con él. No, pero era dueño, jueces, hasta presidentes respondían a los intereses de Pablo Escobar Gaviria. De eso se trata. Por eso que yo insisto en que no es solo ver hoy día lo que está pasando en Haití. Es ver eso, pero también identificar cómo es que Haití ha llegado ahí. Porque es básico. Si tú no corriges los problemas de fondo, cualquier solución que tú te plantees está sujeta a la repetición. Y lo que está viviendo Haití hoy es el resultado de algo y de alguien que ha creado eso, que a lo mejor se ha ido de la mano con tantas precariedades, pero que igual el jodido problema de estos países en que los grupos económicos lo único que les interesa es acumular capital. Dice un hermano mío, no, pero ellos no quieren que la gente esté mal. Eso en filosofía no. Pero entre que la gente esté mal y que aumenten sus ganancias, ellos prefieren sus ganancias. Eso es básico. Y al otro que se lo lleve el carajo. Y el otro que sobreviva como pueda. O sea, así no. Mira, nosotros por suerte no hemos llegado a ese estadio o a ese estadio. Pero, señores, aquí hemos vivido momentos difíciles, muy, muy, muy difíciles. Lo vimos en el 63. Muy difíciles. Pero hay que entender. Y nosotros ver, reitero, Haití tiene siempre que ser visto como una oportunidad para República Dominicana, más que como una amenaza. Una oportunidad porque si se crean las condiciones, ahí pueden haber 11 o 12 millones de consumidores de productos dominicanos. De productos dominicanos. Esas son oportunidades. Sí, pero en esa parte, Junior, permíteme interrumpirte. República Dominicana sabe que su principal socio después de Estados Unidos lo es Haití. Lo sabe completamente y lo saben los empresarios dominicanos. Pero lamentablemente, Junior, ha habido poca estabilidad porque cuando la producción local, por ejemplo, de huevo o de pollo, hay un excedente ya preparado, diseñado para ser llevado a Haití, a veces surgen problemas diplomáticos, Junior, que impiden que ese negocio siga realizándose de forma efectiva. Y por eso que yo te hablo ahorita y te digo que lo que pasó con los estudiantes haitianos de tener que revisar el asunto del visado automático es una estrategia diplomática, porque Haití, cada vez que hay algún tranque diplomático, automáticamente cierra la frontera y prohíbe la venta de algún tipo de producto o servicio que la República Dominicana le brinda a Haití, y esto va en desmedro de lo que son las libres relaciones comerciales, porque desde ya aquí hay muchos empresarios que producen para vender a Haití, Junior, exclusivamente para vender a Haití. Pues se supone que en Haití había elecciones ahora este mes. Bueno, la inestabilidad política, Junior. La inestabilidad política ha impedido, que eso sea realidad. Había elecciones y este primer ministro había anunciado que iba. Entonces, pero no ha vuelto a hablar más del tema. Es descabellado articular lo que está pasando a la posibilidad de que a alguien le interese que no haya elecciones. Exacto. Es descabellado hablar de eso. Todo es posible. Aunque ya se sabía de antemano
que con la muerte del presidente Jovenel Moïse se hacía cuesta arriba, pero este primer ministro había hecho un compromiso de que sí iba a trabajar para la celebración de las elecciones, pero ya llegó noviembre y en las condiciones actuales imposible, que está Haití, imposible. Es muy improbable, es imposible que haya tiempo de organizar unas elecciones. Eso se fue a pique también. Por lo menos para este año. Sí. Por lo menos para este año. Toda esa situación, carajo, alguien tiene que estarse beneficiando. Alguien está creando todo esto. ¿Con qué propósito? Eso hay que preguntárselo también, Giovanni. Sí, pero también pregúntate qué hicieron con más de 10.000 millones de dólares que la comunidad internacional donó a Haití después del terremoto del año 2010. Lo mismo que han hecho muchos Se políticos. lo llevaron Lo mismo que han hecho muchos políticos. Como ave de aquí. rapiña. Lo mismo que han hecho Saquearon, muchos políticos, saquearon familiares esos de recursos. políticos que han saqueado el Estado. Pero de ahí que viene la pregunta que tú te haces, la interrogante. ¿A quién le beneficia el caos? ¿Quiénes se han beneficiado de este caos? ¿Por qué Haití está en la situación que está? Bueno, hay que ver quiénes son esos empresarios, esos políticos, esos grupos económicos, que también hay grupos, hay intereses fuera de Haití, que le interesa o que quieren que ese caos sea pues la máxima y que impere este desorden para ellos seguir pues recibiendo ingresos y que Haití sea como el niño que está en la calle pedigüeño, que alguien lo lleva de la mano solamente para darle una limosna. Y no debe ser así. Hay que tratar de que Haití se fortalezca como nación para bien de la comunidad internacional y para bien de nosotros como nación. La inestabilidad de Haití, a quien principalmente afecta es a República Dominicana. Por lo tanto, el país más interesado en que Haití esté estable, política, económica y socialmente es República Dominicana. Porque en la medida que eso ocurra, la presión migratoria va a disminuir. No es de otra forma. La estabilidad de Haití. Y por eso, reitero, tenemos que ver ese país potencialmente como oportunidad y no como amenaza para la República Dominicana. Quizá plantear eso en este momento es una locura, pero es lo correcto, es la visión que tiene que tener República Dominicana de su vecino, independientemente de la historia traumática que hemos tenido. Pero además, la historia no puede ser vista como una fuente del odio. La historia tiene que ser vista como una fuente para la no repetición, para la reconciliación de los pueblos.